Hola, esto es Level Up y este es nuestro segundo episodio. El título es La presión de grupo. Ok, vamos a hacer una pequeña introducción. Queremos que sepan que esto surgió ya que notamos la ausencia de un podcast cristiano y decidimos que era el momento de iniciar uno, ¿cierto? Sí, podcast, videos de YouTube, conversatorios, todo. Somos saber. un con todo. Sí, somos un de todo con todo. El punto es que nosotros venimos a través de la iglesia Jehová Kadosh, que está pastoreada por la pastora Grecia Báez de Colón y el pastor Jesús Colón. Nosotros pertenecemos a la Sociedad de Jóvenes Conquistadores del Reino. Y antes de que se acabe el tiempo, vamos a comenzar con nuestro tema. El tema de hoy, como les dijimos anteriormente, es la presión de grupo. ¿Y qué es la presión de grupo? ¿Qué es para ti la presión de grupo? La presión de grupo para mí... un segundo. Ella es Elizabeth. Ah, sí. Ella nos va a estar acompañando. Yo soy Elizabeth, a.k.a. Shababa. Okay. Me imagino que van a poner mi username aquí. Yo soy doctora en medicina, futura nutrióloga, yay. Pero lo más importante, soy líder en mi iglesia de adoración y también soy líder de jóvenes. Entonces, ya ahora sí, full iniciando con lo que es para mí la presión de grupo. Bueno, para mí la presión de grupo es una de las cosas más fuertes que un adolescente, un joven o un adulto pueda pasar. Porque es básicamente cuando tú te dejas llevar por las influencias de otras personas que no son tú. Y muchas veces esas mismas influencias, por tu carencia de carácter o de identidad, hacen que tú tomes decisiones que no deberías. Eso. Bueno, pues precisamente, según investigamos en internet, la presión de grupo es la influencia positiva o negativa que recae sobre un adolescente a través de la influencia de un grupo de amigos, que también son adolescentes, que no acostumbran estar en el mismo ambiente que él. Sí. O sea, es como si estuvieran fuera de otro ambiente, o sea, fuera en otro ambiente, y quisieran atraer a aquel joven, a aquel adolescente que no tiene identidad para nada, a este mundo. Sí, y yo creo que no solamente se da en los adolescentes, porque muchos adultos que carecen de identidad también sufren se dejan llevar de esta presión de grupo. Y muchas veces la presión de grupo es como que lo contrario, porque tú tienes jóvenes que al ver que no encajan en el grupo, muchas veces el grupo no quiere presionarte para que tú encajes, sino que tú simplemente te dejas llevar y tú terminas haciendo lo que tú no quieres hacer simplemente por encajar. Sí, eso ocurre muchas veces. La presión de grupo puede ser positiva o negativa, también según investigamos. Sí. Así que vamos a iniciar. ¿Cuál ha sido tu experiencia con respecto a la presión de grupo? Bueno, para mí la presión de grupo, eso es lo peor que hay en el mundo. Ouch. Por la presión de grupo, yo perdí 2 años de mi vida creyendo que yo quería hacer una cosa y al final yo me di cuenta que eso no era lo que yo quería. Entonces, sí, para mí, para mí es muy fuerte. Y principalmente cuando tú entras, por lo menos a mí me pasó, cuando tú entras a la universidad, que tú en el colegio estás como en una burbuja. Cuando tú entras a la universidad, que esa burbuja se explota y tú estás viendo personas que tienen culturas diferentes, crianzas diferentes, que tú ves que hay gente que lo dejan salir de su casa, sí, que no tienen curfew, o sea... No tienen hora de llegada. O sea, no tienen hora de llegada. Perdón por el Spanglish. Y no tienen hora de llegada. Y tú ves que, por ejemplo, a mí mi mamá ya a las 10:30 me está escribiendo ¿dónde tú estás metida? Y hay gente que le dan la 1, la 2. Y tú, wow. Pero eso mismo es la presión de grupo. Entonces, muchas veces tú estás en esos lugares y tú ves que llegan las 11, llegan las 12 y tú no, pero ellos están aquí, yo me puedo quedar aquí también. Sí, está bien. Sí. Eso pasa muchas veces por la crianza también de las personas. Sí, definitivamente. Eso es a través de eso. Y también no es algo que sea relativo, siempre ocurre, siempre pasa en todos los ambientes. O sea, y tú te sientes mal porque tú piensas que tú estás como que anticuado o que no, que mis padres se molestan, que qué es lo que está pasando, por qué me están cohibiendo tanto. Tú sientes
como que te tienen en una cajita, pero es mentira. Eso es por la presión de grupo que tú lo sientes. Sí, y principalmente nosotros como cristianos sufrimos mucha presión de grupo y muchas por burlas nuestros también. Amigos que no son creyentes. Y eso es algo que es muy importante resaltarlo. O sea, nosotros, y principalmente, por ejemplo, vuelvo y recalco, a mí cuando yo entré a la universidad, que yo vivía en mi burbuja, cuando yo entré a la universidad, que yo me encontré con gente que tenía un pensamiento tan diferente al mío, llegó un momento en que eso me quería abrumar. Y poco a poco, como yo pienso que en ese momento mi identidad no estaba determinada. Y por eso había cosas que yo hacía porque simplemente yo me dejaba llevar. Gracias a Dios yo no llegué a hacer nada de que mal. Es que eso afecta más cuando uno está en la adolescencia. Sí, cuando tú estás en la adolescencia. Incluso yo creo que cuando tú todavía tienes 20, 21 años, tú sigues siendo un adolescente. Sí, muchas veces. Porque es que la adolescencia se pierde cuando ya tú tienes todo tipo de experiencias. Claro. A través de la sabiduría es que se aprende. Uh-huh. La sabiduría es un conjunto de inteligencia con experiencias. Y si tú tienes todo eso, ya tú no eres un adolescente. Wow. Entonces, ¿qué dice la Biblia con respecto a eso? O sea, versículos que tú puedas asociar para poder enfrentar la presión de grupo. Bueno, el primer versículo que se me viene a la mente es Romanos 12:2. Que dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, básicamente, cuando tú te dejas llevar por la presión de grupo, tú te estás adaptando a este mundo. Exacto. Entonces, muchas veces nosotros nos preguntamos, Señor, ¿por qué tu voluntad no se hace en mi vida? O Señor, yo quiero saber cuál es tu voluntad en mi vida. Pero tú tienes que aprender que tú no eres de este mundo. Exacto. Que tú tienes ADN celestial. Y que por eso tú no te puedes adaptar a este mundo. O sea, tú siempre vas a ser extraordinario. Entonces, si tú quieres ver la voluntad de Dios en tu vida, obligatoriamente tú tienes que resistirte a esa tentación de quererte dejar llevar. O sea, sí, así que se dice. Por lo que todo el mundo está diciendo. Porque simplemente porque todo el mundo esté teniendo sexo antes del matrimonio no quiere decir que eso sea bueno. Hay cosas que porque la gente lo haga, no, eso es lo normal. Puede que para ti eso sea lo normal, pero eso no quiere decir que eso sea lo bueno. Sí. Entonces también yo encontré un versículo que se encuentra en 1 Corintios 15:33 que dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, viejo, si a ti te dieron una buena costumbre en tu casa, si ya tú estás perfilado para ser alguien excelente delante de la presencia de Dios, no excelente realmente, sino alguien que está conforme a su propósito, ¿por qué con tú un quieres llamado, con un llamado? Alguien que tenga su llamado. Si tú tienes tu llamado, ¿por qué tú simplemente quieres salir de él? Y mira, algo que me gusta también de la nueva versión internacional de ese versículo es que dice, no se dejen engañar, las malas compañías. En tu versión dice las malas conversaciones. Exacto, y aquí dice compañías, señores, es como dice el refrán. Dime con quién andas y te diré quién eres. Eso, señores. O el que anda con cojos al año cojea. Señores, eso se pega. Pero, ¿qué dice la palabra? Que ellos no se conviertan a ti. Sí. No, al revés. No, que tú no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Sí. O sea, nosotros debemos de tratar de no dejarnos llevar. Porque el carácter de Jesús fue ese. Él no se dejó llevar por lo que pasaba a su alrededor. Sí. Y nosotros como cristianos, nuestro mejor ejemplo es Jesucristo. Entonces, otra cosa. ¿Cómo tú crees que nosotros podemos resistir la presión de grupo? Bueno, dice la palabra que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, en esas situaciones tú tienes que ejercer tu dominio propio. También otra cosa es que nosotros debemos de encontrar nuestra identidad en Dios. Cuando hablamos de adolescente, es una persona que adolece de identidad. Sí. Pero si tú ya sabes quién tú eres como hijo o hija de Dios, ese tipo de cosas puede que sean un tipo de tentación, pero no te van a afectar. Porque ya tú sabes cuál es tu identidad y tú dices, óyeme, si es verdad, los demás están teniendo sexo antes del matrimonio, los demás están consumiendo drogas, los demás están haciendo esto y lo otro, pero yo soy hija de Dios. Sí. Y como yo sé quién yo soy en Él y el llamado que yo tengo y el propósito que yo tengo, yo no me dejo llevar por todo lo que esté pasando a mi alrededor. Además, tenemos que tomar en cuenta que debemos de prepararnos para eso. Claro. ¿Cómo prepararnos? Cuando tú estés ocioso, cuando la presión de grupo recae sobre ti,
tú no tienes algo mejor que hacer que leer la Biblia. O sea, literalmente en Proverbios 22:3 dice: el prudente ve el peligro y lo evita, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. ¿Cómo tú aprendes a ser un experto? Tú aprendes a ser un experto con respecto a esos temas cuando tú te enfocas en la palabra de Dios. ¿Qué te dice la palabra de Dios? ¿Qué te manda a hacer? ¿Qué tú puedes hacer? ¿Qué no puedes hacer? Fuera de ahí, literalmente tú no tienes por qué tomar en cuenta la opinión de tus amigos, porque literalmente es tu vida, y la única vida que se va a ver afectada si tú asumes esas conductas lo que es sea. la tuya. Claro. También dice Primera de Pedro 3:16: tengan buena conciencia. Mi hermano, piense, es lo mejor que te puede pasar cuando tú aprendes a utilizar tu cerebro, cuando tú aprendes a asociar los versículos de la palabra de Dios con tu vida. O sea, es muy difícil que tú te equivoques. Y también un factor muy importante, y es que nosotros tenemos un amigo que se llama Espíritu Santo. También. El Espíritu Santo está ahí, y el Espíritu Santo te dice: oye, si tú haces eso, va a pasar esto, esto y esto. Aprende a escuchar y a identificar la voz del Espíritu Santo. Dice la palabra que llegó un momento en que Sansón estaba tan involucrado en su pecado que él dejó de sentir el Espíritu Santo. Y nosotros siempre, señores, siempre, el Espíritu Santo es nuestro guía, es nuestro mejor amigo. Tú no quieres caer bajo la presión de grupo, que el Espíritu Santo se convierta en tu mejor amigo. Esa es mi mejor recomendación. O sea, las 3 mejores palabras para esto son: lo que tú le puedes decir a tus amigos es: no cuentes conmigo. Tú sabes que yo no hago eso. O sea, y tú sabes lo que yo pienso. Si tú no te interpones entre las opiniones de tus amigos y tu conciencia, tú simplemente vas a terminar haciendo lo que dicen tus amigos. O también, señores, todo se resume en una palabra o en una expresión. Men, baraja eso. Baraja eso. Yo soy cristiano. Tú no tienes que darle explicaciones a la gente porque sí o porque no. También. Simplemente, men, baraja eso. Y ya. Y la gente va a saber respetar tus creencias, porque hay también otra cosa. Hay mucha gente que se te quiere imponer, que quiere imponer sus creencias, que no, que para ellos hacer esto no está mal. Pero mi hermano, esos son sus problemas. Exacto. O sea, así como yo te dejo ser, déjame tú ser a mí. Y vamos a respetarnos. Y claro, simplemente con un yo no quiero, baraja eso, o un yo no puedo, ya tú resuelves ese problema. Ahora, la cosa está en tú tomar la decisión de decir no, porque no también es una respuesta. Y es más beneficiosa que sí muchas veces. Sí, muchas veces. Muchas veces. Entonces, resumiendo un poco, ¿cuál sería el consejo que tú le darías a esos adolescentes, jóvenes, universitarios, para que puedan afrontar la presión de grupo, para que puedan desecharla? Bueno, obviamente desecharla es imposible, porque es algo que es constante. Incluso dentro de los mismos jóvenes cristianos se da la presión de grupo. Sí. Entonces, lo primero es tú entablar una comunicación con Dios, una amistad con Dios, saber que Él es tu Padre, que en Él está tu identidad y tu propósito. Cuando tú sabes eso, es muy difícil tú dejarte llevar de la presión de grupo. Y es muy fuerte tú pedirle a un adolescente que ya de por sí tenga su carácter, pero trata de que en esos periodos de fluctuación en lo que tú tienes, que muchas veces tú te levantas feliz, otras veces triste, otras veces tú quieres hacer eso, quieres hacer lo otro, siempre trata de consultarle al Espíritu Santo. Dile: Espíritu Santo, ¿qué tú piensas de esto? ¿Yo debería o no debería de hacer eso? Sí. Y el Espíritu Santo te va a guiar porque Él es nuestro amigo, Él es nuestro confidente. Y si tú lo haces, yo estoy muy segura que no vas a caer en eso de la presión de grupo. Algo que yo tengo para decir también es que tienes que aprender a ser sabio. Tienes que limpiar tus oídos, tienes que dejar que los consejeros que manda el Señor a tu vida te hablen, y tienes que prestar mucha atención, porque cuando eso ocurre quiere decir que tú eres muy importante para Dios. Claro. Entonces, otro consejo que tú le podrías dar a los padres de adolescentes: que hablen mucho con ellos, sí, que hablen mucho. O sea, yo sé que es cansón y para nosotros es cansón, pero miren, yo digo que así como Dios pone a los pastores en las iglesias, nuestros padres son nuestros pastores y ellos son los encargados de guiarnos. Entonces, para los padres, lo primero es, si usted no sabe cómo comunicarse con su hijo, si su forma no es la correcta, hable con otra persona y dígale: mira, ¿qué tú crees que yo puedo hacer para que esa forma, esa manera mía de hablar con mi hijo como que sea mejor? Porque yo quiero que él se abra conmigo. Entonces, también orar mucho, leer la palabra
Y nada, esa es mi recomendación. No, incluso Seguir que tenga... no rendirse. Exacto. Y que tengan más tiempo juntos. Literalmente leer juntos la palabra, orar un día juntos. Hasta ver una película juntos. Sí. O sea, es simplemente el pasar tiempo decirle, con ellos, ¿tú sabes qué? ¿Qué tú vas a hacer esta tarde? No, yo no tengo nada. Ven, vamos a salir a comer una pizza. O ven, vamos a hacer esto. O lo que sea. Pero pasar tiempo de calidad. ¿Por qué? Porque cuando tú coges confianza con una gente... O sea, cuando tú pasas mucho tiempo con esa persona, tú coges confianza, tú lo conoces más. Y aunque tú tengas tu vida completa conociendo a tu hijo, en verdad tú no lo conoces. Exacto. Entonces, y más en ese proceso de transición que él está pasando. Entonces, mi recomendación es, pasa tiempo de calidad. Aprende también cuál es el lenguaje del amor de tu hijo. Porque para mí son la palabra de afirmación. Entonces, cuando a mí mi mamá me dice algo bonito, yo, ay, mami me dijo algo bonito. ¿Por qué? Porque cuando tú conectas a ese nivel con tu hijo, entonces tu hijo se va a abrir. Exacto. Entonces, eso fue todo por hoy. Esto es Level Up, o esto fue Level Up. Pueden seguirnos a través de nuestra cuenta de Instagram, ConquistadorесDR, que quiere decir Conquistadores del Reino. Ella fue Elizabeth. O Chababa MD. Ok, yo soy Diana. Y si tú tienes alguna inquietud, puedes escribirlo abajo en los comentarios. Ahí abajo. O puedes también seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, como dije anteriormente, y enviarnos tus comentarios por ahí. Y nosotros responderemos lo más antes posible. Entonces, esto va para YouTube, ¿verdad? Sí, esto va para YouTube. Suscríbanse, denle like y compartan. Chao.